Hola, bienvenidos y bienvenidos. Hoy vamos a trabajar humanismo y empirismo en la psicopedagogía. Vamos a buscar un vínculo e hilar los principios de ambas corrientes filosóficas con lo que es la psicopedagogía en la Argentina del día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar la relevancia del humanismo y del empirismo en la psicopedagogía, ambos elementos centrados en el eje que podría llamar algún autor como Max Scheler como antropología filosófica, porque son los problemas que competen al ser humano, ¿no? Es decir, la educación como un momento, como un proceso de crecimiento y desarrollo psíquico y desarrollo funcional del ser humano. Ahora, va a ser importante llevarlo al contexto, y lo vamos a trabajar desde el contexto argentino, toda vez que va a ser fundamental explorar cómo estas corrientes influyen en la práctica de la psicopedagogía al día de hoy. Hablar del enfoque del humanismo en la psicopedagogía de hoy es hablar de un enfoque que está centrado en el desarrollo integral del individuo. Una atención que se va a dar como personalizada para el desarrollo emocional de los sujetos, que está inspirada por figuras como Carl Rogers, donde va a plantear el proceso de búsqueda de sentido de la acción social de educar. Este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como elemento fundamental generar la autonomía y la autorregulación del aprendizaje del sujeto. Es decir, estamos hablando de que la persona puede aprender por sí misma, pero además tiene la capacidad de integrar buscando sentido, buscando significado y buscando, por encima de todas las cosas, una forma de vincularse con el entorno que sea más integrada a su realidad, más integrada a lo que es la vida cotidiana y más integrada a lo que podría ser más adelante su desarrollo profesional o su desarrollo laboral, por así decirlo. Hablar de humanismo en la psicopedagogía es hablar de un enfoque centrado en el desarrollo emocional, un enfoque que va a vincular más al individuo que a la función como tal del vínculo, pero eso sí va a estar orientado en torno a esas capacidades de autonomía y de vinculación. Eso es fundamental, vincularse de manera autónoma y vincularse de forma como deberíamos hacer para que quien está aprendiendo pueda de una u otra forma generar sus propios procesos de enseñanza y sus propios procesos de aprendizaje. Esto es el humanismo, planteándonos el centro del desarrollo como una actitud de lo que somos. Seres humanos independientes, autónomos y autocorregibles, donde nosotros podemos ir avanzando hacia lo que deseamos, tomando en cuenta los elementos del exterior, por supuesto, pero dentro de una perspectiva autopropulsada, por así decirlo. Ya vimos que del humanismo, con Rogers y con ese movimiento, vamos a encontrar lo autónomo, lo funcional, aquello que tiene que ver con nuestros propios procesos emocionales y nuestros propios procesos de sentir, de sentido y de significado. Ahora, la otra parte, el empirismo, como proceso, como fundamento, va a tener el otro halo de lo que podemos hablar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos está hablando del otro proceso, el proceso de poder medir el efecto de la intervención pedagógica sobre lo que estamos haciendo. Eso significa que vamos a necesitar hacer evaluaciones diagnósticas. Eso significa que vamos a identificar procesos de dificultades en el aprendizaje, vamos a tener métodos científicos y pruebas psicométricas, es decir, todo lo que es el empirismo nos va a decir que hay que comprobar y testear y someter a prueba. Vamos a hablar de procesos como la educación basada en el conductismo, es decir, vamos a modificar un comportamiento, vamos a asumir que un tratamiento en un momento va a generar una respuesta o va a generar una intervención y esa intervención va a llegar a una condición novedosa, es decir, una situación intervenida por una acción A va a terminar en un proceso B y va a haber un cambio. El aprendizaje como proceso de cambio y como forma de modificar el comportamiento desde la perspectiva del conductivismo y por supuesto de la perspectiva que va a dar origen a esa línea de pensamiento psicológico que es el empirismo. Aquí vamos a ver también todo lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje basadas en la observación y la experiencia, es decir, el proyecto, la acción, la intervención. Nosotros acá vamos a encontrar
estas ideas de vamos a integrar conocimiento, pero a partir del hacer, a partir de la experiencia. Esta es la idea modelo del aprender haciendo. Este aprender haciendo que debe conectarse con los procesos de sentir, de sentido y de significado del humanismo. Así que en esa convergencia que hay entre el humanismo y el empirismo aparece la corriente constructivista. Fíjense cómo esta corriente constructivista que tiene padres como Piaget y Vygotsky va a plantearnos un aprendizaje activo, basado en los procesos, basado en los estadios y basado en las características del individuo. Vamos a hablar de una integración de evaluaciones, es decir, donde se va no solamente a diagnosticar el proceso como tal, sino también a la persona, es decir, cómo elabora y qué ocurre dentro de sí. Vamos a hablar de intervenciones psicopedagógicas que son basadas en un bienestar integral y no basadas nada más en la ejecución. Es decir, si nosotros nos quedáramos solamente con la perspectiva empírica, lo que nos va a ocurrir es que vamos a olvidar el elemento soft, es decir, lo que está dentro del ser humano y que le moviliza el proceso inconsciente, las condiciones emocionales internas, la estabilidad y el aurosal de reacción del organismo frente a situaciones emocionales. Por supuesto, hoy día sabemos que afectan la ejecución empírica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que al final esa ejecución y ese proceso, ese modelo, va, como vemos allí, desde lo pequeño, desde que somos muy jóvenes hasta que estamos más grandes. Es decir, ese proceso se va vinculando de una u otra forma. En este proceso como tal va a haber mucho de lo constructivo, va a haber mucho de la forma en que nosotros nos centramos en que educarnos es crear bienestar y ese bienestar debe ser definitivamente integrado e integral para que podamos avanzar. El proceso de constructivismo, todo el enfoque constructivista es increíblemente potente, un enfoque que va a permitir traer los elementos propios del sujeto y traer los elementos propios de aquello que se desea adquirir, de aquella información y de aquella habilidad o competencia que se desea adquirir en una interacción a partir de la reflexión, pero también a partir de la acción. Y esto genera un movimiento de ida y vuelta que termina generando la construcción, como lo dice el concepto, de una nueva capacidad y además de un proceso y de un resultado final, que es el aprendizaje de una competencia o de una habilidad o de un nivel de información. Ahora bien, este proceso constructivista, este proceso que ha venido dándose desde lo que hemos visto, nos lleva a qué cosa? Nos lleva a que, bueno, hoy día en la psicopedagogía y en los procesos de estudio, enseñanza, aprendizaje universitarios y en los procesos de enseñanza en todos los niveles, vamos a encontrar los programas universitarios de formación. Es decir, este panorama que estuvimos hablando en la perspectiva constructivista es lo que hoy día se refleja en este curso, en las formaciones y los programas de quienes están formándose como psicopedagogos. Es decir, estamos hablando de una perspectiva que permite ver ambas caras y que va a orientar a este profesional o a esta profesional a mirar al sujeto de manera integral, que involucra no solamente los elementos constructivistas, sino también lo sistémico y también lo social en términos absolutos y generales. Es decir, el sujeto que está dentro de una sociedad que además tiene unas funciones sociales que ejercer, pero que además a su vez construye, produce y reproduce conocimiento. Así que va a ser fundamental en nuestra formación universitaria como psicopedagogos y psicopedagogas que logremos ver que esta perspectiva va a dar cuenta de cómo se da el proceso y cómo a su vez las características individuales tienen que ser tomadas en cuenta para lo que ya vimos, esa integración, esa adquisición de conocimiento y esa reproducción de conocimiento. Bien. Vamos a hablar también de que estas perspectivas que hemos visto hoy nos influyen en la práctica de los equipos, es decir, si no existiera esta dualidad de aproximaciones, nosotros no podríamos concebir el día de hoy una aproximación en equipos interdisciplinarios. El concepto de equipo interdisciplinario es un concepto integral, es fundamentalmente un concepto donde un, un cuerpo colegiado observa un fenómeno
y además lo interviene y lo interviene de manera concreta. Entonces estamos hablando de la educadora, estamos hablando del psicopedagogo, estamos hablando del psicólogo, del sociólogo, del trabajador social o de la trabajadora social y de todos aquellos que intervienen en la comunidad educativa o en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La maestra, los padres, todos ellos están ahí. Y bueno, por otro lado está el desarrollo académico centrado en el bienestar emocional, es decir, ambas cosas. Nosotros estamos estudiando para adquirir conocimiento, habilidades y competencias. Pero a su vez es necesario que eso se dé en un proceso de bienestar, que además construya bienestar para el futuro y capacidad de entender que este proceso es un proceso de crecimiento en sí mismo, que trae consigo fuertes beneficios, grandes beneficios a todo aquel que lo cursa, a todo aquel que lo transita. Así que bueno, el impacto en la psicopedagogía argentina, bueno, es fundamental, es interesante. Fíjense cómo involucra el desarrollo de los programas universitarios, las prácticas interdisciplinarias y bueno, lo que hablamos del desarrollo académico centrado precisamente para la adquisición y para el bienestar emocional de todos nuestros, por así decirlo, estudiantes, clientes o pacientes, como quieran verlo de acuerdo a la perspectiva teórica que ustedes trabajen. A modo de conclusión, hemos visto cómo la perspectiva humanista se integra con la perspectiva empirista para dar origen al constructivismo. Este proceso en el cual no solamente nos damos cuenta de las características de los individuos con los que trabajamos, con los que estamos haciendo nuestra profesión, sino que además vemos esas características asociadas a la función de adquirir competencias, habilidades y destrezas para la vida, ¿no? Esta construcción también hace ver que podamos observar, que podamos preguntar y que podamos además, por supuesto, escuchar las necesidades propias de las personas con las que vamos a estar trabajando. Así que bueno, vamos a seguir adelante, avancemos con la próxima clase y veamos qué nos deparan las otras corrientes filosóficas al respecto.